Bien, hoy vamos a ver un nuevo tema y es un tema que también de alguna manera sirve, como no tienen idea, porque nos saca de apuros y esto en el caso de Word pues se vuelve una herramienta indispensable también para todos los trabajos que nosotros hacemos. Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo un trabajo y ese trabajo, digamos, tiene varias partes. Este trabajo que me enviaron no es un trabajo tan grande, es un trabajo pequeño, que de hecho creo que Jenny es el suyo. Mm, No es el suyo, ok. sí, es el mismo. Ah, ok, vaya. Fíjense que este trabajo, por ejemplo, digamos que tiene algunas partes, pero pueden haber trabajos que son mucho más extensos. Entonces, en los trabajos que yo les he pedido actualmente, no requiere, porque no se los he demandado, que elaboren un índice. Pero los índices son muy importantes dentro del desarrollo de un documento. ¿Por qué? Porque nos permite navegar de una forma más cómoda en el documento. Ay, ¿cómo es eso? Bueno, si usted tiene digamos, un trabajo o ha entregado un trabajo y ese trabajo tiene, pues, ¿qué? 250 páginas, es un tanto incómodo ir de la uno a la 250 así de forma fácil sin tener que navegar por todas las páginas. Entonces, cuando nosotros creamos un índice, esa forma de poder navegar en el documento también se vuelve más fácil. ¿Cuándo es necesario y en qué momento podemos utilizar un índice? Cuando el documento sea bastante extenso. Podría ser una forma. También la otra forma de cuando debemos de utilizar un índice es cuando digamos que hay varios temas dentro del mismo documento. ¿Se han fijado ustedes que hay documentos que pues prácticamente solo requiere un resumen y entonces eh, no hay parte dentro del documento? Solo le piden hagan un resumen de tal cosa y eso fue todo. Pero se imaginan ustedes que por ejemplo les pidieran que ustedes hicieran la recolección, por decir así, de todas las versiones, voy a poner un ejemplo así, de todas las versiones de Windows que han habido desde su nacimiento hasta la fecha. Entonces estamos hablando de que hay varias versiones, hay varios temas dentro del mismo documento. Y eso se vuelve, digamos, una lata poder estar navegando en el documento si nosotros no tenemos muy bien organizado eso. Entonces ahí es donde se vuelven funcionales los índices. ¿Por qué? No solo porque nos va a permitir navegar más rápido y más fácil, sino que también nos ayuda a tener la información más organizada. Ah, ¿y por qué necesitamos tener la información organizada? Porque, por ejemplo, cuando Alexander, cuando Christian, cuando Noelia entrega digamos, un informe, comúnmente, si lo entregan en formato digital, a las personas a quien se lo entrega, sea el gerente, el jefe o como le llamen, normalmente no va a leer las 50 páginas que usted hizo, sino que se va a ir quizás a la 49 y a la 50 y ahí va a empezar a ver nada más el resumen de todo su trabajo. Entonces, por eso es importante dejarlo de esta forma. ¿Cómo podemos crear un índice en Word y que se vea un tanto pues decente, ¿no? Fíjense que ya en la actualidad, digamos popularmente nosotros le llamamos índice, pero ya en la actualidad comúnmente se le conoce como tablas de contenido. ¿Por qué? Porque las tablas de contenido nos permiten justamente hacer eso. Voy a crear una nueva página aquí, por ejemplo, en este documento y ya tengo un espacio vacío. Pero antes de crear la tabla de contenido o antes de crear el índice,
tengo que hacer ciertos aspectos que me van a favorecer poder manipular después el índice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir a buscar las partes que para mí son importantes. Y por eso es que casi siempre debemos de tomar en cuenta que a la hora de elaborar un documento tenemos que rotularlo bien. O sea, ¿a qué me refiero con rotularlo? Bueno, si le dijeron que escribiera de primero una introducción, pues entonces esa página se va a llamar introducción, así tal cual está acá. Entonces, cuando ya estamos acá, digamos este es el tema, y vamos a ir verificando si cumple con las normas que hemos dejado para la clase, ¿no? Y aquí dice, bueno, introducción, miren, tiene Times New Roman de fuente y tiene tamaño 16. ¿Cumple con las normas? Sí, porque es las normas que hemos colocado en clase. ¿Estamos bien? Muy bien, vamos entonces a seleccionarlo, este bloque, y nos vamos a venir a esta parte de acá, donde aparece título. Y le voy a dar un clic. Le voy a dar donde dice título 1. Yo lo voy a hacer de esta forma, ¿de acuerdo? Le vamos a dar acá. Y ahora ha cambiado. Ha cambiado el texto porque, para empezar, cambia de color, cambia de forma. Y también hay un aspecto que se coloca por aquí en la esquinita. Y esa esquina ya me indica de que esa parte del trabajo ya está seccionada. Ya no es un texto común. Entonces voy a seguir navegando sobre el documento. Insisto, puede ser un documento y debería ser un documento más grande para poderlo hacer, pero lo vamos a hacer con este pequeño. Digamos que me encuentro con otra parte. Se llama desarrollo. Voy a hacer lo mismo. Lo selecciono, me vengo a título y ya lo tengo. Ingeniero, pero están quedando sesgados hacia la izquierda. No importa, ahí después si quiere usted los alinea aquí a la izquierda, a la derecha, donde usted quiera, no hay problema. Pero por el momento ahí lo vamos a dejar, todos a la izquierda. Venimos, seguimos navegando. Seguimos navegando. Y aquí hay otro aspecto que se llama conclusión. Igual siempre lo selecciono, me vengo acá a título y ahí estamos, ya lo colocó. Y ahí entendería, bueno, hay una última parte que se llama reflexión. Lo selecciono, me vengo acá y listo, ya lo tengo. Si yo quisiera organizar mejor el trabajo, lo puedo hacer para que me quede, pues estos espacios en blanco no queden. Tendría que, a eso se le conoce como formatear el texto, o sea, darle forma. Aquí, por ejemplo, la portada está bien. Aquí le podrían haber agregado algunas imágenes alusivas al tema del cual se está hablando en el trabajo. Si hay algún logotipo de la institución lo pueden poner pequeño, no necesitan hacerlo grande. Aquí en esquinitas, por ejemplo, lo pueden dejar, etc. Pero digamos que aquí hay una imagen también. Entonces esa imagen también la podemos referenciar lo mismo. Pero en este caso lo vamos a hacer solo con el texto. Digamos que aquí de la introducción después queríamos agregar otra parte, digamos una parte importante. La voy a seleccionar igual y le daría ahí. Pero eso sería para crear como una tabla de la tabla. ¿Por qué? Porque de repente vamos a navegar sobre los temas principales y nos va a quedar como una, digamos, breve reseña de lo que contiene esa parte. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser listos y tratar de dejarlo lo más organizado que se puede. ¿Esto se hace en este momento? No, esto se hace cuando usted va elaborando el documento. Lo que yo estoy haciendo ahorita no es recomendable porque obviamente ya la estructura del documento ya está hecha. Es más difícil estar, por ejemplo, haciendo esto que estoy haciendo ahorita porque de repente cuando yo arme la tabla pueda que no me quede bien.
Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que ustedes en el momento del desarrollo, de ir armando, de ir escribiendo, etcétera, el trabajo, vayan colocando estas secciones. Ustedes ya conocen qué secciones van a tener en su trabajo. Si no saben o no tienen idea, pues entonces tomen una paginita y escriban ahí y piensen qué partes va a tener su trabajo y entonces ya las van identificando después ustedes ya cuando estén elaborando. Entonces nos vamos a venir aquí arriba y en esta parte de acá nos vamos a venir a, a ver aquí en el caso de las referencias, vamos a ver qué podemos encontrar. Y aquí en referencias, ojo, yo estoy utilizando la versión 2019, pueda que en la 365 que ustedes tengan aparezca de otra forma, pueda que en la 2010 aparezca de otra forma, pero siempre traten de buscar el tema que es las tablas de contenido. Entonces aquí se vienen a esta parte y en la tabla de contenidos van a dar un clic, referencias, pestaña referencias, luego van a buscar el comando tabla de contenidos y aquí les va a aparecer una serie de opciones que pueden utilizar. Estas son como unas plantillas que ya están predefinidas ahí. Bueno, entonces veamos. La primera dice que va a aparecer de esta forma. Va a aparecer el título y el número del título. En esta va a aparecer el título y también le va a agregar algo más por ahí. Y en cambio en esta es lo que yo les decía. También existe esa que les puede agregar como una breve reseña de lo que contiene esa parte. No todo, porque para eso hay que ir a navegar ahí. Pero entonces vamos a probar con la primera y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos, bueno, me la creó aquí abajo. Vamos a moverla hacia arriba. Para eso vamos a dar aquí. Ahí está. Entonces vean, aquí está un índice con la tabla de contenidos que nosotros queremos. Ahora, ¿cuál es la otra importancia de la tabla de contenidos? La forma en que ustedes lo escriben. Si ustedes escriben mal, tienen mala ortografía, entonces se va a ver reflejado aquí. Y partamos de que ahí ya es una mala impresión, porque justamente pasando de la portada, que la portada tiene que quedar impecable, ¿verdad? Porque es la fachada, es como la primera impresión, como dicen, de su trabajo. Y si usted lo dejó malo, terrible, pues ya por ahí ya no hay tanta emoción de lo que sigue. Pero digamos que está impecable la portada. Y luego vienen ustedes aquí. Imagínense aquí, todo pareciera, por ejemplo, palabras mal escritas, pedazos en minúscula, pedazos en mayúscula, o sea, un solo desorden. Entonces, esto indica que hay un mal contenido allá adentro. Entonces, así es como se hacen las tablas de contenido. ¿Cuánto eh, pueden agregar ustedes? Pueden agregar todas las secciones que ustedes quieran. Por ejemplo, lo voy a acercar un poquito para que lo vean. ¿Y qué pasa o para qué me sirve entonces? Bueno, dijimos que servía para navegar. Y vean lo que dice acá. Si yo presiono la tecla control que está en el teclado y a la vez doy un clic izquierdo, me va a llevar ahí. Por ejemplo, quiero ir a la reflexión. Le voy a dar un control y clic. Miren, automáticamente me lleva ahí. Aquí digamos que está malo esto porque está partido. Miren, aquí he quedado un gran espacio. Esto no me sirve mucho. Entonces voy a venir y voy a dar enter para poder bajar a la siguiente página mejor para que me quede un poquito más ordenado. Lo tengo acá. Perfecto. Y entonces ahora vamos a revisar aquí que esta sería la página 7. Vean, reflexión, página 7. Vamos a regresar hasta la primera. Vamos a regresar y dice reflexión, página 7. Estamos bien, porque esta siempre está en la página 7. Pero ¿qué pasaría si yo sigo bajando
ver, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Y entonces ahora ya no va a estar en la página 7, sino que va a estar en la página 8. Aquí, por ejemplo, aquí. Ahí lo voy a dejar. Ahora está en la página 8. Regreso a donde estaba. Aquí. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Ya la tabla ya la había hecho. Y ya me había quedado que el apartado de reflexión estaba en la página 7. ¿Y entonces qué hago? ¿Lo vuelvo a hacer o simplemente desisto? No. Lo que tienen que hacer es que siempre acá en referencias, aquí hay una opción que dice actualizar tabla. Le dan aquí y aquí les va a preguntar, ¿actualizar solo los números de las páginas o actualizar toda la tabla? Mi recomendación es que le den actualizar toda la tabla. De repente pudieron haber hecho otro cambio por ahí y también se les pudo haber quedado. Entonces, para evitar eso, lo mejor es que actualicen toda la tabla. Entonces, le vamos a dar acá, le vamos a dar a actualizar y miren, ahora estamos en la página 8. Y así es como ustedes pueden también ir actualizando, en este caso, la información, porque puede ser también que ustedes, como les iba diciendo, lo van armando en el proceso. Entonces ustedes tienen más control, porque digamos, si yo sé que estoy en la página 7, entonces ya más o menos tengo una idea de qué va a ir en la página 7. Puedo escribir el título y a partir de ahí, cuando haga una actualización, ya sé que tengo que estar en la página 7 con tal tema. Por ejemplo, vamos a ver, Ruth. Dígame. Muy bien, Ruth. Vamos a ver, ¿dónde veo en qué página estoy del documento? Perdón, no le entiendo. Dígame en qué parte de Word identifico el número de la página en que estoy. En la parte de abajo, Pero tiene un nombre. tabla de referencia, No. ¿Alguien sabe? Eso a ya lo la parte vimos. del zoom, ¿Cómo? a la parte de zoom, A la par de Zoom. No. Cristian, Sería en el pie de página. en el pie de página, no. Escuchen la pregunta de nuevo, se la voy a hacer de nuevo. ¿En qué parte de Word identifican ustedes en qué número de páginas están posicionados? Hasta un dibujito hicieron ustedes de esto. ¿En qué parte? O sea, ¿cómo identifico yo, por ejemplo, ahorita en qué página estoy? Cristian. Según profe, está arriba de la barra de tareas a mano izquierda. Ahí ¿Cómo? aparece página número 2. Ok. Por un punto, Cristian, ¿cómo se llama esa sección? Ya me lo gané, genial. ¿Cómo? Ya me gané el punto, le digo. No, no, porque eso está fácil, ahí a simple vista lo ven ustedes. Pero ¿cómo se llama? Jenny, tampoco me recuerdo, ingeniero. hola. Que tampoco me recuerdo cómo se le llama. Ok, no se quisieron ganar el punto, ni modo.
Esa barra se llama barra de estado y la barra de estado lo que hace, estamos hablando de Word, lo que hace es que muestra el A número, decirle iba, a decirle iba, ok, pero no lo a dijo, decirle iba y no me... pero no lo dijo don Alexander. Entonces, muestra el número de páginas y también muestra el número de palabras que están incluidos en el documento. Ojo con esto, porque esto es que ya tendrían que saberlo. Esto lo tienen que saber, como dicen, al pelo ustedes, porque esto es lo que hemos estado viendo durante todo el curso. Por ejemplo, Noelia. Noelia, ¿está por ahí? Sí, sí. Vaya, Noelia, ¿cómo se llama? Imagínense que yo quiero, por ejemplo, hacer más grande ahorita la vista de este contenido que está en pantalla. ¿Cómo hago? Allí en Zoom. En Zoom. ¿Hasta cuánto puedo llegar en el Zoom? Depende de las medidas que usted requiere. Nah, mire, ya va a ver, le voy a mostrar. Tiene límite. Miren. 500. Correcto. Lástima que lo dijo después, va. Pero miren, aquí está. ¿Ve? Pueden llegar hasta 500. Eso también lo vimos en clase. Entonces, esto es el zoom. Esto sirve para nosotros poder, digamos, ir y venir en el documento. Porque de repente podemos tener partes que se ven muy pequeñas y entonces las podemos ampliar. Pero también el zoom nos facilita para poder identificar, digamos, cómo se ve el documento. Y miren, así se ve el documento, por ejemplo, cuando yo lo quiero imprimir. Entonces aquí puedo irme desplazando por las páginas y digo, ups, ya, aquí se me salió esta parte, lo voy a modificar y empiezo a trabajar. Entonces para eso sirve también el zoom, para poder navegar sobre el documento, pero ya sea en un formato miniatura como lo tengo ahorita, o digamos a un formato del 100%, para poderles entregar lo que sería, digamos, una visibilidad mucho mejor. Ahora, esto que estamos haciendo aquí, les decía yo también que si ustedes quieren esta parte de aquí, digamos, agregar otros elementos a la tabla, también pueden hacerlo. De repente ustedes están viendo aquí en el desarrollo que había un subtema. Y entonces, digamos que al subtema, o sea, el desarrollo es como la parte principal. Pero entonces aquí, en esta sección, se les olvidó agregar una parte, digamos, que le vamos a colocar, por ejemplo, nudo. Por ejemplo. Entonces, igual, seleccionan. No olviden que va a ser aquí en inicio, le dan aquí ese título y luego se vienen acá a referencias y le van a dar igual, actualizar tabla, porque esta obviamente, bueno, me voy a ir arriba para que lo vean, porque si no, no lo van a ver. Aquí, por ejemplo, no aparece, entonces tendríamos que agregarlo. Le damos aquí, le vamos a igual a dar actualizar toda y ahí se agrega, miren. Y entonces ahora vean ustedes, y esto que estoy mostrándoles les debe de quedar de reflexión a ustedes, que eso es la importancia del conocimiento. Porque cualquiera de los presentes aquí me va a decir, pero eso lo puedo hacer yo bien fácil, mire, solo coloco el título y aquí con la barra espaciadora pego el set. Yo no dudo que no lo puedan hacer. Pero ¿no creen ustedes que con un documento de unas 300 páginas andarse dando vueltas ahí de cuántas hay solo en el área de desarrollo a la siguiente sección, tienen que ir contando manualmente las páginas? Entonces eso es, ¿qué? Perder tiempo. Y entonces aquí optimizan su trabajo, optimizan el tiempo y también se estresan menos. Porque créanme, si alguna vez no han tenido un trabajo aquí en Word de unas 300 o 500 páginas, no saben lo difícil que es, porque
El problema es que usted mueve una línea, agrega un renglón, quita una imagen o agrega una imagen y tiene que ir a revisar todo el documento porque todo el documento va a tomar otra forma. Entonces, estas herramientas ayudan a que nosotros hagamos más fácil nuestro trabajo. Y por eso es que ustedes también deben de entender que los que están aquí en esta clase, y no porque sea la mía, sino en cualquier otra, deben de sentirse afortunados porque lo que están aprendiendo deben de llevarlo a su campo de acción. Y también tienen que ser un tanto orgullosos con esto, con el aprendizaje que están teniendo. Cuando digo orgullosos es que no es que se van a volver, híjole, no le vamos a ayudar a nadie y toda la cosa, sino que también, mientras ustedes están gastando su tiempo aquí para estar oyendo la clase, para estar oyéndome cómo hago la clase o cómo hago los ejercicios, hay otros que después se burlan de los alumnos, se burlan de lo que hacen los alumnos, pero no están aprendiendo. Entonces, también siéntanse orgullosos ustedes de lo que van aprendiendo y traten de llevarlo siempre a su campo de acción. Porque si ustedes no llevan lo que aprenden a su campo de acción, va a ser como lo que nos decían nuestros abuelitos, ¿no? Por un oído entra y por el otro sale, porque no va a haber aprendizaje, porque al final ustedes lo aprenden, pero si no lo ponen en práctica, ¿cómo? No se puede. Y una de las formas que siempre les digo que pueden ustedes aprender más es tratar de enseñarle a otro, pero ojo, traten de enseñarle, uno, a quien se lo merece, y dos, a quien se lo permite, porque hay gente que no le gusta que le enseñen, no quiere aprender, entonces no se mortifiquen con eso tampoco. Pero sí es importante que una cosa tan sencilla, y yo les aseguro que esto pueden navegar por todos los lugares y preguntar, y quizás le van a preguntar a 10, y de 10 quizás tal vez unos 3 conozcan del tema y otros quizás no. Entonces traten también de que las clases las hagan propias y acuérdense que esto es aprendizaje para la vida. Al final ustedes, pues esto nadie se los quita, ¿no? Lo que vayan a aprender. Si no hay preguntas, no sé, ¿tienen preguntas? ¿No hay? Diga, Ruth. Sí, en el índice aparece 2 veces 4. Eso así tiene que quedar normal. Sí, porque como ese es un error, porque ahí la persona dejó en la misma página están dos contenidos. Ah, el nudo, ajá, va, está bien. Cristian. La diferencia, de hecho no, por ejemplo, aún con las normas APA y todas estas cosas que se utilizan para las tesis, ya en las universidades y todo eso, la tabla de contenido es la que se utiliza, ya no se ocupan los índices y no importa que queden repetidos los números, para nada. Lo que usted sí tiene que entender es que tiene que quedar así, ordenadito, porque si no queda ordenado, entonces de repente aquí puede quedar, imagínense que le quedaran, digamos, todos los temas en la misma página, en la página 4. Entonces no tiene razón de hacer una tabla de contenido. Una tabla de contenido la tienen que hacer ustedes al inicio se los dije, cuando sea un documento extenso, ¿de acuerdo? O cuando quieren que las secciones que vaya a tener el documento queden ordenadas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase, cuídense. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, ingeniero.